Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les colocó las mesas y les tiró al suelo sus monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaban los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Se celebra en toda la Iglesia Universal la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán. Podríamos preguntar cuál es el sentido de celebrar a un edificio, a unas columnas, o a unos pisos de mármol o de etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Si realmente, pues, lo más importante del culto a Dios es la persona. Y ciertamente, pues, hay que tener muy claro que esta Basílica de Letrán es la Basílica del Papa. A veces nos quedamos con la idea de que la Basílica de San Pedro es la Basílica del Papa, y no, es esta que es la más antigua que la Basílica de San Pedro, allí en Roma. Y esta se conoce la Basílica de Letrán como la Catedral del Papa. Y la palabra catedral, sabemos que significa la palabra cátedra, que significa sede, enseñanza. Ahí se da la cátedra. De ahí vienen los catedráticos, los que son maestros, los que enseñan. ¿Sí? No se refiere a los edificios nada más materiales. Y también tener claro que es el sentido de la palabra basílica, una palabra compuesta que es basílic, que es el rey, y cualquier casa del rey. Se consideraba así porque pues, las personas más importantes eran pues, gente pudiente y en una situación. La Basílica de Letrán fue donada a la Iglesia en el siglo IV y construida por Constantino, que después de la conversión del Imperio Romano se establece la Iglesia en Roma, y es ahí donde se construye. Todo este dato histórico, cultural, ¿para qué nos sirve? Pues para tener un fundamento de la historia. Hoy muchas veces no queremos saber de nuestra historia, no queremos saber de nuestros orígenes, no sabemos de nuestros errores, nuestros aciertos y en nuestra historia. Y así también la Iglesia tiene una historia de la Iglesia que es importante conocerla y saber. Por eso es una fiesta dedicada en la oración al Papa. Hay 3 celebraciones durante el año que se ora por el Papa. Nos pide el Papa Francisco, ha sido uno de los pontífices que más ha pedido que oremos por él, y recen por mí. Es una de sus frases que siempre dice
fiestas que se habla durante el año para pues apoyar con la oración el ministerio petrino, el ministerio del Papa sucesor de Pedro. Y es el día 22 de febrero, que es la cátedra de San Pedro, el día 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, y este 9 de noviembre, que es la dedicación de la Basílica de Letrán, ¿verdad? De San Juan de Letrán. Se conoció primero como la Basílica del Salvador, ¿sí? En ese aspecto, conocida como del Salvador, después fue dedicada hacia Juan Bautista, San Juan de Letrán, ¿verdad? Creo que ¿qué es lo que nos enseña? Pues el sentido de la edificación. El mismo Pablo así lo afirma en la primera lectura que escuchábamos, muy importante. Ustedes son la casa que Dios edifica, todos nosotros somos un templo de Dios. Nuestro cuerpo no es un cuerpo parte de una naturaleza, parte de una actitud de un mundo que Dios ha creado. Ustedes son la casa de Dios edificada. Somos ese templo de Dios porque lo que le corresponde a todos los que nos han formado, papás, catequistas, maestros, pues son arquitectos. Un arquitecto, bueno, pues se supone que tiene ese conocimiento para una actitud de belleza, de qué es realmente la edificación de un edificio. Todo se va construyendo, ¿verdad? Fíjense cómo van construyendo. Si a veces cómo se construye una casa, si no hay un poquito de funcionalidad, y cuando uno entra, lo primero que entra, pues en vez de entrar a la recepción, entra pues la entrada de la casa, que luego entra a la cocina, y pues a veces pues, no sé qué arquitecto se le ocurrió esto, o qué arquitecto se le ocurrió que el comedor quedó hasta el fondo y la cama quedó a la entrada de la casa, y no sé, cada uno vaya construyendo, desde luego cómo se va construyendo, dado que el cimiento válido es Cristo. Así es nuestra fe. Si la fe la vivimos como caiga, como a ver cómo se va presentando, cómo la vamos llevando, pues la fe no tiene una solidez, una edificación bella. Si a veces la fe la dedicamos a edificar las cosas simplemente como a ver cómo va saliendo, cómo va manifestándose, se nos olvida. Nosotros sabemos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Yo creo que entonces debemos de saber cómo vamos edificando los lugares sagrados para nosotros. Un lugar sagrado, por muy bonito que sea un edificio, ¿de qué sirve tener un templo muy bonito si no hay feligreses comprometidos, si no hay iglesia participativa, si no hay iglesia con comunión, si no hay iglesia con una actitud de servicio y entrega? Pues es un edificio que se queda como muchos arquitectónicos monumentos muy hermosos en la historia, y ya, la iglesia no son monumentos históricos, la iglesia es verdaderamente piedras vivas que somos todos y cada uno de nosotros. Destruir este templo y edificarlo en 3 días. 46 años ha llevado a construir el templo y tú destruirlo en 3 días, le decían a Jesús, cuando él corrió a todos los del templo, destruirle, porque el templo lo había visto como un aspecto meramente un símbolo político, el pueblo de Israel, y realmente un templo que se lo habían construido pues el mismo imperio romano, como para que de ahí sacara los impuestos para que se uniera al imperio y se explotara prácticamente al mismo pueblo, teniéndole ahí su templo, y ya. Yo creo que muchas veces nuestra fe cristiana no está nada más en puras devociones. Nuestra fe cristiana está en verdadera actitud de servicio, de compromiso, y esos centros religiosos que son nuestros templos, pues hoy todos los templos tienen un sentido de respeto. Por eso se construyen con un fin, a la adoración del verdadero Dios. Mi casa es casa de oración, ese es el sentido del verdadero sentido de un templo. Y la oración se manifiesta en las celebraciones litúrgicas, en las celebraciones verdaderamente sacramentales que llevan a la comunión entre los que viven ahí. Es una cosa muy importante, siempre la gente presume el templo de su pueblo. Ah, mira, vamos a la iglesia de
ciudad, la catedral de la ciudad tal, es el templo, y más que verlo simbólicamente, pues es un sentido de presencia de una fe viva, la presencia de una comunidad comprometida. Pero si se queda como un templo frío, un templo inerte, un templo que no se reaviva para seguir proclamando la fe, de nada nos sirve. Pues pidamos a Dios que comprendamos el gran sentido de los lugares de culto, que hoy para mucha gente los templos parecerían simples auditorios, simples actitudes de entrar como se nos dé la gana, sin espíritu de devoción, con actitudes a veces hasta irreverentes al entrar al templo, no en las condiciones que uno pudiera estar, correctas, en fin, haciendo a veces hasta actitudes que ofenden el templo, profanándolos, causando ciertos sacrilegios, ofensas, y que a lo mejor parece como que eso no importa, pero es un lugar sagrado, consagrado, y fue una acción de Dios pedir que se construyera el templo, no con eso para decir que aquí encerramos en su casita a Dios. Esta es la casa de Dios. A Dios no lo podemos encerrar en unas 4 paredes, pero al hablar de la casa, es la casa del verdadero, de la basílica, la casa del rey, del principal. Y para nosotros el principal es Cristo, no soy yo. Mi casa no es la principal. La casa principal es la casa de mi Señor, al cual realmente donde me encuentro, donde yo he llegado, donde convivo con los demás, con la familia, ahí sirvo, ahí proclamo, ahí edifico, ahí construyo una sociedad de justicia, de amor, de entrega, de servicio para bien. Y ese es el verdadero sentido de la iglesia, que nos lleva a dar una iglesia comprometida y sobre todo un templo con piedras vivas que alaban y bendicen al verdadero Dios. Que así sea. Esperanza donde todo sea triste, simplemente